Supercrack Estrella presenta. Aparece en imagen histórica 1943 del Google Art Santa Liberata Roma. Santa Liberata da como fue una religiosa italiana, monja benedictina. Es venerada como santa en la tradición cristiana occidental, particularmente en Como, junto con su hermana Faustina. Liberata nació a principios del siglo VI en Rocca d'Olgisio, Piacenza, de una familia muy rica. Su padre Giovanato, un noble del Val di Taro, poseía una importante mansión situada en las laderas del Val Tidone que todavía existe hoy. Tenía una hermana, también venerada como santa por la tradición católica, llamada Faustina. Las dos hermanas perdieron a su madre a una edad temprana y fueron encomendadas a un tutor llamado Marcello. El padre, al no tener otros hijos, quería que sus hijas encontraran un matrimonio digno y noble. Pero las hijas estaban dispuestas a seguir otro tipo de vida, la de la contemplación y la oración, al servicio de Dios. Estos deseos fueron frustrados por su padre y las hijas tuvieron que huir de casa para lograrlo. Santos Faustina, Marcelo y Liberata, Iglesia de Santa Faustina y Liberata, Capo di Ponte. Se refugian en Como, donde le quitaron el velo al obispo Agripino, adoptaron la regla de Benito, que en aquellos años comenzó a expandirse, fundaron un monasterio dedicado a Santa Margarita con un oratorio anexo dedicado a San Juan Bautista, monasterio que fue vital durante más de un milenio y luego fue suprimido en 1810, por orden napoleónica, cuando aún quedaban 10 monjas presentes. A su muerte, ocurrida en los últimos años del siglo VI, las dos hermanas fueron enterradas en el complejo monástico cerca de Como. Alrededor del año 1000, habiéndose vuelto inseguro el lugar debido a las continuas incursiones bárbaras, los cuerpos fueron trasladados a la Catedral de Santa María di Como. En 1317 fueron colocados en el altar mayor de la catedral, que aún hoy está dedicado a estos santos. En 1618 una parte de las reliquias fue donada a Piacenza, ciudad de origen de los santos, y actualmente se conservan en la iglesia de Santa Eufemia. Las dos hermanas Liberata y Faustina son celebradas como santas vírgenes en el nuevo Martyrologium Romanum de la Iglesia Católica, el 19 de enero. Tradición. La tradición habla de una intervención milagrosa de Liberata que salvó a una mujer noble de la región. Había sido torturada por su marido con el suplicio de la cruz. Liberata salvó a la pobre mujer que moría, curándola de las terribles heridas. Esta historia transmitida a lo largo del tiempo hizo que se la confundiera con la figura de Vilgefortis, que murió con el suplicio de la cruz, y que ya había contaminado la tradición hagiográfica de Santa Liberata, o Librada, virgen y mártir. La existencia de varios santos con el mismo nombre que Liberata, comprensible si pensamos en el gran valor simbólico que conlleva el nombre Liberata, lamentablemente ha causado mucho daño a lo largo del tiempo a las tradiciones de culto de las diversas comunidades donde son venerados. La tradición del norte de Italia la quiere, como Santa Margherita, a quien era devota, protectora de las nuevas madres, enfermeras y bebés. En Val Camonica se ha transmitido la leyenda de que las santas Faustina y Liberata viven en penitencia en una cueva en la región cercana a Capo di Ponte. Intervinieron milagrosamente para detener con sus manos dos rocas que amenazaban el pueblo. Todavía hoy, cerca de la iglesia dedicada a ellos, se pueden ver dos enormes rocas con huellas de manos y que aún son veneradas por la población local. Iconografía. Santa Liberata entre Santa Margherita y Santa Lucía, autor desconocido del siglo XV, Montalto Dora, Capilla del Castillo. La santa suele representarse en compañía de su hermana con un vestido benedictino, sosteniendo un lirio en señal de virginidad. Pero quizás la imagen más difundida sea la que ve a Liberata con dos bebés envueltos en sus brazos, como patrona contra los peligros del parto y la mortalidad infantil. Es famoso el ciclo de frescos sobre la vida de Liberata y Faustina del siglo XIV, que originalmente estaba ubicado en el monasterio de Santa Margherita y ahora se conserva en el Museo Cívico de Como. En los diversos episodios del ciclo se muestran los santos, su salida de casa, su paso por el río Po, su llegada a Como y varios otros episodios mal conservados. En numerosas zonas de Lombardía, Piamonte y Valle de Aosta se conservan imágenes de Santa Liberata que la representan con dos bebés envueltos en brazos que datan del siglo XV. En estas imágenes los dos niños aparecen con una aureola en la cabeza y en algunos casos, por ejemplo en el fresco del castillo de Montalto Dora, las escrituras identifican a los dos niños como los santos Gervasio y Protasio, hermanos gemelos hijos de San Vitale y San Valeria. Por lo tanto, hay que pensar en una superposición del culto de Santa Liberata y Santa Valeria. La santa es invocada para la protección contra los peligros del parto y la mortalidad infantil. Pero la historia de estos niños que sostienen en los brazos, quizás no tenga nada de divino, y esconda otra historia. Aquí en Valle de Aosta hay muchas historias de seres extraños.
La santa suele representarse en compañía de su hermana con un vestido benedictino, sosteniendo un lirio en señal de virginidad. Pero quizás la imagen más difundida sea la que ve a Liberata con dos bebés envueltos en sus brazos. ¿Eran estos bebés seres de otros mundos? Recordemos que esta santa estaba viviendo en el Valle de Aosta, de allí se cuenta. Es el lugar del misterio, de la sugerencia y de los cuentos milenarios. Obviamente estamos hablando del bosque. Desde los albores de los tiempos, estos lugares han estado repletos de anécdotas. Hay testimonios de extrañas criaturas que vagaron por los territorios olvidados por la civilización y lejos de los primeros hogares. Casi todos los pueblos de montaña esparcidos por nuestro hermoso país son los guardianes de un pasado que debe ser resucitado. Habla de extrañas criaturas, habitantes de los barrancos más recónditos. Había una pequeña aldea, rodeada de bosques del Valle de Aosta, donde un extraño cobra vida leyenda. Los pocos habitantes, una docena de familias como mucho, estaban continuamente aterrorizados por algunas criaturas que salían de noche. Un pueblo fortificado en el corazón del Valle de Aosta. El pueblo rural, formado por muy pocas casas, se alzaba como una pequeña fortaleza. Las casas colocadas de manera capilar en un terreno se fortalecieron durante la noche. La única calle para acceder a esta plaza, cuento de hadas, literalmente estaba prohibido al atardecer. Los edificios de piedra crearon una especie de protección, porque... ¿qué seres amenazaron la tranquilidad de estos pastores? ¿Era una leyenda? ¿O había un velo de verdad? Las santas recogieron de estos lugares a los bebés, gritos y seres extraños en las frías noches de invierno. Fue precisamente en invierno, sobre todo con bajas temperaturas y por la noche, época en la que se registraron avistamientos de seres infernales, con el cuerpo humano y cabeza de animales salvajes. Como ciervos, lobos, jabalíes, estas criaturas se acercaron al pueblo. Los niños asustados se escondieron cerrando las ventanas, los padres cerraron las puertas y resistieron hasta las primeras luces del día siguiente. Con extraños mantos y hachas intentaron, en vano, entrar en las casitas del pueblo. ¿Hay un velo de realidad? ¿O son los cuentos del hogar la clave para traducir estas anécdotas? Desde el norte hasta el sur de Italia, los bosques están llenos de leyendas sobre extrañas criaturas. Con diferentes tonalidades, los seres del bosque también llegan a Calabria. El perímetro de acción de estos cuentos de hadas es siempre el bosque. Incluso hoy, caminando por cualquier bosque de nuestro hermoso país, el viajero queda literalmente hechizado por la sugerencia. Uno tiene la impresión de ser observado por ojos invisibles. La leyenda del Puente del Diablo. El Puente del Diablo, o mejor conocido como Pont Saint-Martin, arrastra una anécdota llena de misterio del pasado. La tradición, fuertemente arraigada en el lugar, atribuye su construcción al diablo. La historia involucra a San Martino, obispo de Tours, bloqueado, durante una misión religiosa, por la fuerza del arroyo Lys. Una inundación, según las reconstrucciones, poco antes del paso del obispo, habría destruido el único camino del río, deteniendo la misión de los religiosos. El pacto con el diablo. El diablo, según esta fascinante historia, propuso su ayuda al obispo. De hecho, decidió construir el puente para los religiosos, en una sola noche de trabajo con una especie de pacto demoníaco. La construcción a cambio del alma de la primera víctima que cruzaría la estructura. San Martino aceptó el pedido del diablo, pero se aseguró de que el primero en cruzar el camino del río no fuera una persona, sino un perro. El diablo, golpeado con fuerza por esta inteligente operación, desapareció para siempre del lugar. El alma del perrito. Un trozo de pan en la base de esta estratagema elaborada por San Martino. El obispo, para no sacrificar el alma de una persona, planeó un plan de acción real, para salvar al perrito, por supuesto. Satanás, ridiculizado por la fuerte fe de San Martino, después de haber desatado rayos y fuego, abandonó por completo estos lugares escondidos en el Valle de Aosta. La estructura, ahora construida, permitió a los numerosos habitantes de la montaña tener un camino seguro para poder atravesar los valles. La leyenda actual del Puente del Diablo. Este cuento evocador revive cada año en el Carnaval de Pont Saint-Martin. Las celebraciones, que evocan la historia, con verdaderos actores teatrales, terminan con una gran hoguera, justo debajo del arco principal del puente. La leyenda del Puente del Diablo es el mejor ejemplo de cómo una historia se mezcla con la realidad. Este extraordinario patrimonio, para todo el hermoso país, representa el alma de nuestra cultura.
Liberata nació a principios del siglo VI en Rocca d'Olgisio, Piacenza. Un ovni fue filmado mientras se cernía sobre los cielos de la provincia de Piacenza. El autor del video, Ayoub Mououch, decidió enviar las imágenes al personal de ARIA, la Asociación Italiana de Investigación Extraterrestre, con estas palabras: tengo un video de unos segundos del cielo de Piacenza donde una forma extraña se ve pero que al ojo humano, a mí, le quedó claro verlo. Si lo quieres, te lo puedo enviar. El ufólogo. Objeto real. Tras analizar el video, el fundador de la asociación, el ufólogo Angelo Margioni, certificó la autenticidad del video. El objeto tomado es real, sólido y en movimiento, aunque no perceptible en la película, de un color oscuro, como la mayoría de los objetos no identificados tomados durante el día, y no compatible con hipótesis convencionales como aviones, pájaros, clima, globos o satélites. La tesis de la conspiración. Sin embargo, como era de esperar en medio de una emergencia pandémica, el avistamiento desató las teorías más conspirativas e imaginativas. Algunos de estos, viendo que el video fue filmado el 26 de enero, por lo tanto unos días antes de que el coronavirus llegara a Italia, hipotetizaron la intervención extraterrestre para la propagación del COVID-19 adheridos a las antenas 5G, o de satélites que desencadenarían el contagio. Además, esta teoría también se basaría en el hecho de que Piacenza, en virtud de su proximidad geográfica a Codogno y la provincia de Lodi, pronto se convertiría en una de las provincias más afectadas por la emergencia. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.